Buen día, mi nombre es Jorge Andrés Domínguez Méndez. Soy de la sección B del curso de electricidad 2 y este es mi proyecto número 1 de modelación de corrección de factor de potencia. Mi número de carnet es 21 000 364 y vamos a comenzar con esto. Bueno, nuestro objetivo era corregir el factor de potencia, en la potencia en AC. ¿Y por qué necesitamos corregir la potencia, el factor de potencia? Porque así garantizamos el óptimo uso de nuestra potencia de nuestros dispositivos. Bueno, al principio tenemos que crear un circuito RL, y el cual es sin corrección y produce un ángulo de 75 grados en nuestro cálculo de fasores. Es decir, debería generar un factor de potencia de 0.259, ¿verdad? Eh, Nuestra fuente debe operar a 120 voltios eficaces y 60 Hz. Nuestros valores de capacitancia y de inductancia deben ser verosímiles y razonables. Y el valor del resistor, la carga del resistor, debe ser entre 50 y 200 ohms. Eso queda a elección de nosotros. Muy bien. Ahora, para corregir el factor de potencia, se debe conectar tres diferentes tipos de capacitores. Uno para medio corregir, corregir completamente y sobrecorregir. Todos estos deben ser en paralelo para no afectar la potencia real o aparente que proporciona que se encuentra en nuestro resistor. Vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos nuestro circuito RL, que posee dos multímetros, que uno mide el voltaje en el resistor en AC y en nuestro multímetro que mide corriente en AC de todo el circuito. Y tenemos un medidor de potencia, wattmeter, que como indica nuestro simulador. Vamos a ejecutarlo, podemos observar unas mediciones y al multiplicar 29.75 por 1.98 miliamperios, tenemos, utilizando la ley de Ohm, tenemos de 5.91 o 92 watts. Y como podemos observar, tenemos un valor de 0.24801 del factor de potencia. Y eso es lo que queremos corregir. Actualmente este produce un ángulo de 75.6 grados, que es mayor a 75. Por lo tanto, nuestro circuito es aceptado. Ahora nos pasamos a conectar nuestros capacitores. Vamos a observar nuestra parte RL, está igual que como lo observamos anteriormente. En este caso tenemos tres capacitores que se activan por medio de el número 1, el número 2 y el número 3, ¿verdad? Cada uno se va a activar por separado, activando el capacitor con diferente valor. Para determinar el valor, aquí se encuentran nuestros cálculos teóricos. Tenemos para el valor de nuestra inductancia, nuestra sumatoria de impedancia, que lo vamos a ver después. Aquí tenemos nuestro cálculo para esta capacitancia, la sumatoria. Y tenemos aquí también nuestro capacitor número 2, la capacitancia y la sumatoria. Y para el final, pues lo único que hacemos es sobrecorregir, produciendo un ángulo de 75. Entonces, y aquí tenemos nuestras mediciones, nuestros cálculos teóricos, y aquí lo pasamos ya a limpio. Lo único que hicimos para el cálculo de este capacitor número 3, pues ya teníamos corregida la potencia. Ahora lo vamos a corregir aún más. Bueno, vamos a ver qué produce. Vamos a duplicar el valor del capacitor número 2 para tener nuestro capacitor número 3. Y ahí tenemos el valor. Muy bien, al conectar cada uno, bueno, primero vamos a conectar este, tenemos un valor de 0.70, no, perdón, 0.71368 en nuestro factor de potencia. Al llevarlo a nuestra calculadora, como se muestra en nuestros cálculos teóricos, tenemos un ángulo de 44.5 grados, es decir, se encuentra entre el rango de 35 a 55 grados. Por lo tanto, este capacitor funciona debidamente. Ahora vamos a corregirlo completamente.
Es decir, tiene que ser parecido a nuestro factor de potencia. Y como podemos observar, es muy parecido y aproximado si da 1. Al llevarlo a nuestros cálculos teóricos, tendríamos un ángulo de entre 1 y 2.11 grados. Aquí podemos observar esto. Y por último, vamos a conectar este capacitor número 3. Como podemos observar, bajó. Pero ¿por qué pasó esto? Bueno, al observar aquí, podemos observar que casi no sucede nada. Lo único que sucede aquí es que se invierte. Ahora el problema es que tenemos demasiada impedancia conductiva, ¿verdad? Esta impedancia va a ser mayor a la del inductor y por lo tanto provoca el mismo efecto que hacía sin ningún capacitor. Bueno, pero ¿y cómo vamos a determinar el ángulo si realmente no sucedió nada aquí? Bueno, lo vamos a llevar a nuestro medidor de impedancias. Aquí podemos observar este circuito. Tenemos una herramienta que nos provee Multisim, que es el medidor de impedancias, el cual se conecta en paralelo y sirve como fuente de voltaje y fuente de voltaje en AC. ¿Por qué en AC? Vamos a programar aquí nuestra frecuencia a 60 Hz y al no tener nada conectado tenemos una impedancia total, perdón, sí, impedancia total de 603.279. Vámonos a nuestros cálculos teóricos. Aquí los tenemos, efectivamente. Y un poco más arriba podemos observar que tenemos exactamente el correcto. Y al realizar este cálculo de tangente inversa de esta X partido a esto, tenemos un ángulo de 5.6. Perfecto. Ahora al conectar nuestro capacitor 1 de 3.17 microfaradios, vamos a obtener una impedancia total de 1719 o 1.72 kiloohmios. Muy bien. Ahora nos vamos a nuestros cálculos teóricos. Aquí podemos observar que efectivamente tenemos el valor correcto. Y al utilizar la ley, bueno, aquí se utiliza esta forma de calcular, ¿verdad? Como están en paralelo y son impedancias y es más o menos el cálculo parecido a la de las resistencias, ¿verdad? Entonces, utilizamos esto, utilizamos el cálculo de fasores, ¿verdad? El método de fasores y tenemos esto. Perfecto. Ahora vamos a conectar nuestro capacitor número 2, que va a ser este C2 de 4.26 faradios, microfaradios. Vamos a simularlo y obtenemos una impedancia total de 2.426 o 2.43 kiloohmios. Bueno, pasamos de una vez a nuestros cálculos teóricos y podemos observar efectivamente tenemos ese valor ahí. Es perfecto, es muy parecido. Y un grado de menos 0.2. Esto se debe a que hicimos el mismo cálculo de fasores y tenemos un grado de menos 0.2. Perfecto. Y al hacer, digamos, utilizando aquí tangente inversa de menos 2.57 partido 2.426, pues tenemos un ángulo de menos 0.0607. Es muy pequeño. Muy bien. Entonces, podemos decir que este capacitor, su valor es correcto. Ahora vamos a conectar nuestro último capacitor, que es el doble del capacitor 2, de 8.52 microfaradios. Bastante. Y cuando nos metemos en nuestro medidor de impedancia, podemos observar que ya es negativo. Y es bastante grande. Y tenemos un valor de 603, se podría decir, que es parecido al que obtuvimos al no conectar ningún capacitor.
Es decir, tenemos un efecto contrario. Y lo que tenemos aquí de menos, vamos a la tangente inversa, de menos 584 partido 150, ¿verdad? Tenemos un ángulo de menos 75.6, que es exactamente, bueno, no exactamente, es de la misma magnitud, pero contraria al efecto que producía nuestro circuito sin corrección. Es decir, tenemos un circuito que lo sobrecorregimos y ahora tenemos que volver a corregir para obtener una corrección, pero en lugar de utilizar una carga, una potencia capacitiva, ¿verdad? Que dan los capacitores, tenemos que utilizar un inductor para poder corregir esto. Bueno, este sería mi proyecto número 1 de este curso. Aquí tenemos nuestro circuito. Podemos concluir que efectivamente los capacitores ayudan a corregir el factor de potencia y mantener la potencia aparente o real. Bueno, falta explicar eso. ¿Qué es la potencia aparente? Bueno, en nuestro cálculo de AC, ¿verdad? De la potencia en AC, tenemos tres tipos de potencia. Nuestra potencia compleja, que incluye tanto la potencia real y la reactiva, y la potencia aparente es la que produce eh, nuestros componentes pasivos que ya tienen una resistencia interna, como lo son los resistores. Y nuestra potencia reactiva es lo que produce todos los otros, que serían los inductores y los capacitores que tenemos aquí. Por lo tanto, nuestro medidor de potencia solo mide la potencia reactiva. Y al multiplicar siempre esto, siempre nos va a dar, digamos, el valor de este y el valor de este. Siempre tenemos un buen resultado. Y si, digamos, conectamos esto aquí y esto acá, pues tendríamos un valor totalmente diferente, pero sería el valor completo de nuestra potencia reactiva, no para nuestra potencia compleja. Entonces, por eso lo que nos interesa ahorita es el valor de nuestra potencia aparente o real. Muy bien, entonces vamos a concluir ya. Para este proyecto era necesario corregir la potencia en ciertos ángulos. Con conectar un valor extremadamente grande de capacitancia no realmente nos vamos a obtener el valor deseado o la corrección deseada. De hecho, puede producir efectos adversos o no producir ningún efecto dentro de nuestro circuito. Un valor intermedio, como la media corrección que de nuestro C1, eh, nos ayuda bastante, pero lo que nosotros deseamos es acercarnos a ese 1, ¿verdad? De la corrección del factor de potencia, nuestro factor de potencia. Entonces, por eso que tenemos que analizar cuidadosamente nuestros circuitos para poder corregir, perdón por la redundancia, corregir correctamente nuestro factor de potencia para no producir efectos adversos dentro de nuestros circuitos. Además, en nuestras mediciones de impedancia, a través de eso podemos observar el efecto que nuestros capacitores y nuestro circuito en general va a provocar en un circuito más grande. Es por eso que tenemos que tener cuidado al momento de a realizar un circuito que trabaje en AC. Normalmente estas aplicaciones suceden en fábricas y en sistemas eléctricos enormes, ¿verdad? Como lo dije, fábricas o plantas de producción. Es por eso que es necesario corregirlo de manera adecuada para poder aprovechar la mayor parte de la potencia que nos viene de nuestro proveedor de luz, ¿verdad? De electricidad. Y doy por concluido el proyecto. Muchas gracias por su atención. Gracias por todas las clases, todas las sesiones de aclaración de dudas y todo el material de apoyo. Me pareció muy adecuado y
Eh, Le doy muchas gracias a todos ustedes. Bueno, que pasen un feliz día. Mi nombre es Jorge Andrés Domínguez Méndez. Hasta la próxima.